Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes lo expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. Un impulso a la mediación. La diversa complejidad que vivimos actualmente en nuestra sociedad, aunada ahora con la gama de conflictos derivados de la pandemia mundial, hacen evidente la gran necesidad de contar con un marco normativo sólido para la solución de los conflictos sociales que descomponen nuestro tejido social. La violencia que se vive en lo público y privado, así como la falta de políticas públicas que promuevan la paz social, dejan al descubierto la fragilidad social a la que estamos expuestas y expuestos todos y todas. La paz como un valor universal en nuestro México no se ha cristalizado y en Senderos a la Paz creemos que esta puede darse a partir de una política integral, que para alcanzarla es necesario que se voltee a ver la importancia de resolver los conflictos de los ciudadanos a través de los sistemas alternativos al sistema judicial. Nuestros legisladores deben considerar que el sistema de justicia alternativa no solo es una forma de descongestionar el trabajo de los jueces para tratar de conseguir una justicia eficaz, sino también hacer que todos y todas podamos aprender a resolver los conflictos de forma pacífica. Y sin duda los mecanismos alternativos de solución de conflictos y por supuesto la mediación deben ser implementados desde el sistema educativo y en la vida diaria, pues estos contribuirían a la pacificación del país. Esto ya es una necesidad mundial y una necesidad que surge de la post-pandemia y en las otras latitudes del mundo como en España. Recientemente su gobierno ha presentado una iniciativa de ley denominada Impulso a la Mediación, la cual se considera un instrumento de autocomposición de conflictos. En tanto en México, el año pasado se presentó una iniciativa de ley denominada Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que intenta la adecuada adopción y aplicación de los mecanismos pacíficos de solución de controversias, pero que se encuentra congelada. Desafortunadamente en nuestro país será necesario que exista también un impulso a la mediación desde el Congreso de la Unión. Para conocer más sobre cómo España ha venido logrando avances impulsando la mediación como una forma de pacificar su país, hoy nos acompaña la doctora María Petronela Popiuk. No se vayan, acompáñenos. Mis queridos y queridas radioescuchas de Nesa Radio 97.3 FM, les da la bienvenida su amiga Verónica Andrade Soto y les agradezco que estén aquí nuevamente en Senderos a la Paz. Otro gran saludo a los que dirigen esta gran radio comunitaria, la compañera y el compañero Rocío Román y Alejandro Reyes. Quiero recordarles también que nos pueden escuchar de Nesa para el Mundo a través de nuestras páginas de internet en nesaradio.com y nesaradio.org.mx. Y también nos pueden estar viendo esta transmisión en nuestra página de Facebook en Nesa Radio 97.3 FM. O también a través de la aplicación gratuita que pueden descargar ustedes en nuestras páginas de internet
y que pueden escucharnos a través de sus celulares o cualquier otro dispositivo móvil. Hoy tenemos a una invitada especial, una joven excepcional que nos acompaña desde España, que nos platique cómo en España se está haciendo un esfuerzo para darle un impulso hacia la mediación. Ella es doctorante en Derecho a través de la beca de excelencia académica del Banco Santander, Universidad Camilo José Cela, curso especializado en hacking ético y ciberseguridad, Hack by Security, experta universitaria en mediación familiar y resolución de conflictos de la Alta Escuela de Posgrado de Madrid. Entre sus publicaciones están monografía publicada en Editorial Jurídica CEPI con el título La mediación en el ámbito laboral, artículo publicado en la Universidad Camilo José Cela, Un impulso hacia la mediación. De aquí retomamos el título del programa de hoy. El artículo publicado en Digital Publisher, revista científica indexada en Latindex, análisis de la mediación civil y mercantil en España y sus novedades legislativas. Tiene pendiente una publicación para el mes de julio y agosto que esperamos con muchas ansias poder leer, 5 artículos en la revista científica sobre mediación y el ámbito de la ciberseguridad, un tema muy interesante también, que seguramente le estaremos invitando para que abordemos en otro momento. Además de que cuenta con cursos universitarios de especialización en introducción a la ciberseguridad y también en introducción a la ciberseguridad por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Estamos hablando ni nada más ni nada menos que de la doctora, además una mujer muy, muy joven, entusiasta, la doctora María Petronella Popiuk. Bienvenida a tu casa de Nesa Radio 97.3 FM, María. Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí todo un honor poder participar en esta sesión y transmitir información tan importante como la mediación, ¿no? Así que un verdadero placer. Al contrario, y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, que casi te vamos a estar desvelando en esta grabación, pero te agradecemos muchísimo que quieras compartir con nosotros lo que se vive del otro lado del charco, como decimos aquí en México. Creo que nos podrás transmitir muchísimas experiencias que pudiéramos retomar de este lado y sobre todo también para la gente que nos está escuchando conozcan, tengan experiencia y vean que estas propuestas de cultura de paz están funcionando efectivamente en otros lados. Mi querida Mari, la historia de la mediación en nuestro país tiene diferentes orígenes, en este caso a la que ustedes han tenido, pero quizás la misma intención. Y sin duda sus propias historias cuentan un poco de lo que hemos vivido, de las necesidades sociales que se viven en países, si bien hablamos la misma lengua, por la misma situación geográfica, tienen otras visiones de ver el mundo. Cuéntanos, por favor, un poco de la historia de mediación en España. Pues mira, verá, fíjese que España es uno de los países donde más ha tardado en implementar la Ley General de Mediación Civil y Mercantil, puesto que desde la Unión Europea, ya por los años 80, 90, ya se intentaba, digamos, recomendar a el resto de países de la Unión Europea para que implementen, si es posible, en sus legislaciones la mediación. En un principio, pues la Unión Europea recomendaba, hasta que con la publicación del correspondiente decreto se impuso obligatoria que exista en cada país de la Unión Europea una ley que regule la mediación en el ámbito civil y mercantil. Es por ello que en España lo cierto es que tardamos un poquito más. De hecho, fijaros que nos sancionaron por hacer la ley un tanto más tardía de lo que el plazo que se ha estipulado, y fue publicada en el año 2012 con la correspondiente norma 5/2012 del ámbito civil y mercantil. No obstante, en el ámbito familiar, que ya existía en cada comunidad autónoma, concretamente en Valencia y Cataluña, eran pioneras en el ámbito familiar y en introducir la mediación, asimismo, en este sentido. Por lo tanto, la mediación familiar ya primaba antes incluso
que esta Ley General 5/2012, ¿no? No obstante, como ya os digo, esta ley pues tardó en publicarse, pero finalmente así se hizo y se impuso la mediación civil y mercantil, como ya os digo. Obviamente, bajo el prisma de la voluntariedad que contiene la mediación, no se impuso de manera obligatoria, obviamente. Esto se hizo, como el propio principio lo rige, voluntario. De ahí que desde España intentemos impulsar la cultura de la mediación, eso sí, siempre respetando este principio de la voluntariedad en la mediación. En este sentido, a lo largo de desde 2012 hasta aproximadamente 2019, se intentó a través de muchísimas instituciones de mediadores, asociaciones, fundaciones, para hacer ver a la población la verdadera importancia que tiene la mediación. De ahí que en 2019, si no me equivoco, se creó un anteproyecto de impulso a la mediación donde se pretendía, fijaros qué interesante, que no es que la mediación sea obligatoria, sino una fase explicativa, lo que llamamos fase informativa obligatoria para interponer la correspondiente demanda civil posterior, ¿no? Pero no en sí aplicar la obligatoriedad en mediación, es decir, si no vais a mediación, no puedes seguir con el proceso, no, sino la fase explicativa, simplemente entender qué es la mediación. Y posteriormente las partes podrán tomar la decisión. Bueno, pues este anteproyecto, por desgracia, ya que para mí realmente supondría un verdadero avance en el mundo de la mediación, lamentablemente se quedó bloqueado por la situación del gobierno, ¿no? Pero en cambio... Sí. Mari, sí, ahorita me gustaría que nos platique un poquito más. Antes me gustaría que nos pudieras comentar cuáles crees tú, Mari, que pudieran ser las aportaciones que ha hecho España para el mundo. Acabas de señalar algo importante. El año pasado por ahí leí una nota de que incluso los mediadores de España se hicieron presentes en una manifestación para hacer ver que efectivamente la mediación funciona y también para que se le diera reconocimiento también a los mediadores. Sí, efectivamente. Estamos luchando porque así se haga ver y cada vez más lo cierto es que se nos está haciendo un poquitito por lo menos de caso, ¿no? Y esto es gracias a los grupos que se están creando de mediadores, de asociaciones como llevo. De hecho, fijaos, yo formo parte de una asociación joven, que es la Asociación de Mediadores Internacional de Mediación de Conflictos, de mediadores, que nos estamos uniendo juntos para crear fuerza y promover la cultura de la mediación. Y lo cierto es que aunque seamos jóvenes en este gran proyecto, está dando frutos. ¿Por qué? Porque estamos dando investigaciones, estamos dando seminarios, estamos promoviendo y agitando todo el país, haciendo ver la importancia que tiene esto, ¿no? Y sobre todo los que son abogados. Muchas veces propios abogados no lo ven. No ven la eficacia que tiene realmente la mediación. Entonces, estamos creando también desde el Colegio de Abogados, por ejemplo, de Madrid, que tiene una sección de métodos alternos, y a través de esa también sección tan importante se está llevando a cabo muchísimos talleres, jornadas, implementando la mediación. Qué bien. Así que sin lugar a dudas. Es algo muy interesante y qué bueno que nos compartes esto, porque yo creo que va a llegar el momento que tengamos que hacer un movimiento a nivel mundial donde se dé el reconocimiento a la importancia, no a los mediadores, ¿verdad? Necesariamente, sino a la importancia que tiene la mediación para la pacificación de nuestros países. Muy bien, Mari. Hoy estamos platicando con María Petronella, una joven mediadora, con el tema de hoy, un impulso hacia la mediación, nombre que también retomamos de una de sus publicaciones y que nos acompaña desde España. Les recordamos que también pueden comunicarse a cabina al 5522-280133. Mari, tenemos que irnos a un breve corte de estación, pero regresamos para que nos sigas platicando de cómo se hace mediación en España. No se vayan, quédense en esa radio 97.3 FM, la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl. Muchas
gracias por seguir sintonizando la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl, aquí en Senderos a la Paz. Les recordamos que las instalaciones de Nesa Radio 97.3 FM se encuentran ubicadas en la Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, en la colonia Virgencitas, en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México. En el Centro Regional de Cultura de Nesa, desde donde nos están apoyando nuestro equipo de operación, a quien le mando un gran saludo y que hace posible la transmisión de este programa. Mari, nos has ayudado a contextualizar cómo se hace la mediación en España, el objetivo y sobre todo cuál es lo que tienen ahorita pendiente por realizar. Y nos has ayudado también a entender que España tiene clara la importancia también de alguna manera, al menos el grupo de mediadores y un grupo importante que reconoce que la resolución de conflictos puede ser de forma pacífica y que ahora se reconoce como el papel tan fundamental que juega en la pacificación de nuestros países. Más ahora, en estos tiempos de pandemia que hemos estado viendo la gran violencia pública y privada. ¿Qué han tenido que hacer los mediadores y las mediadoras españolas y españoles para lograr que la mediación tenga un papel tan fundamental en la pospandemia? Pues fíjese, justo en ese punto, lo cierto es que los mediadores, como ya os digo, hemos creado unión y fuerza, haciéndonos visibles. ¿A través de qué? A través, por ejemplo, como retomaba antes, os comentaba que había un anteproyecto de impulso a la mediación que se quedó bloqueado, pero en cambio, gracias a pues el impulso que le comento de los mediadores y debido a la pandemia, se creó un anteproyecto de eficiencia procesal. Y dentro de este proyecto de eficiencia procesal, además de las transformaciones tecnológicas, que no cabe duda que son fundamentales, puesto que todo ya vemos que es online, hay un apartado que hemos luchado porque esté, y es el apartado de los métodos alternos o adecuados. A mí me gusta más la palabra adecuados de solución de conflictos, ¿no? Donde concretamente lo que hace es ver y dar visibilidad no solamente a la mediación, sino además digamos, mecanismos, claro, que deben de estar en conocimiento de todos los ciudadanos. ¿Esto cuáles podrían ser? Bueno, pues puede ser la conciliación, obviamente la mediación, la negociación, y asimismo como otros tipos de justicias que en el ámbito más reducido penal llamaría justicia restaurativa, que la verdad que nos queda mucho camino por delante en ese punto, pero que poquito a poco llegaremos también, ¿no? Entonces, bueno, pues en este punto los mediadores que hemos hecho dar recomendaciones a cómo se podría mejorar este anteproyecto de eficiencia procesal. A través, por ejemplo, de la Asociación Madrileña de Mediadores, los mediadores podemos o tenemos la posibilidad de realizar enmiendas a este anteproyecto para que realmente cuando se apruebe con una verdadera eficacia y realidad que demanda la sociedad. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, ya os digo, pues movimientos en cuanto a la importancia de la mediación y sobre todo destaca, yo estoy metida en la Asociación Madrileña de Mediadores y en esta asociación joven de mediadores de conflictos, en donde no solamente queremos promover la mediación en España, sino en el resto del mundo. Para eso, cada miembro de nuestra asociación representa una área o un país en concreto, ¿no? Pues Argentina, Colombia, etcétera. Yo en España. Es decir, lo distribuimos de tal manera donde nos hagamos visibles no solamente en España, sino en el resto del mundo. Yo creo que es fundamental. Claro, la unión de la fuerza, desde luego. Claro que esto es una gran aportación y yo creo que decía antes de irnos al corte, de esa necesidad que tenemos de que no que se vea el trabajo del mediador, sino la importancia de tener los mecanismos de solución de conflictos visibles ante la ciudadanía, que los vean como la primera opción antes que querer tocar la puerta de un tribunal o de un juzgado. Y esto es algo muy interesante. Mari, te invitamos ahora que nos acompañes a una sección que llamamos Niñas y Niños Caminando por Senderos a la Paz. Regresamos en breve.
Esta es la sección Niños y Niñas Caminando por Senderos a la Paz. La siguiente actividad la puedes encontrar en el texto Semana por la Paz, Juegos y Dinámicas de Paz, publicando en Bilboa en el año 2008. ¡Vamos a jugar a la telaraña! El objetivo de esta dinámica es desarrollar la capacidad de tomar decisiones colectivamente y resolver conflictos, así como desarrollar la confianza entre los integrantes del grupo que participan. El material que vamos a necesitar son espacio amplio con 2 árboles o columnas, una cuerda larga, así como la participación de tus amigos y amigas, tus primos y primas, hermanos y hermanas. Para jugarlo, alguien debe construir una telaraña. Esto lo pueden hacer entrelazando numerosas veces la cuerda entre 2 árboles o columnas. Conviene dejar espacios de varios tamaños y determinada altura en función de las y los participantes que están presentes. Al grupo participante se le explica que está atrapado en una cueva y la única forma de salir es a través de la telaraña, pero si la tocan, la araña los verá y les devorará. Tienen que pasar a través de la telaraña y los y las participantes tendrán que buscar soluciones para pasar a todas las personas que se encuentren jugando. Lo importante de este juego es que todas y todos podamos proponer forma para tener a salvo a todas y todos, las y los integrantes del grupo. Seguro entre todas y todos podremos tener las mejores formas de estar a salvo. Una vez que hayamos logrado el objetivo de pasar a todas y todos, las y los integrantes del grupo tendremos que evaluar cómo se tomaron las decisiones y cómo reaccionamos cada uno de nosotros y nosotras. Estos juegos nos enseñan a tomar decisiones colectivamente, resolver conflictos, además de crear la confianza entre los que participamos. ¡Vamos a jugar construyendo paz! Estamos caminando por Senderos a la Paz. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos con esta amena charla que tenemos con Mari desde España. El título del programa, Mari, que hoy retomé de uno de tus, confieso que lo retomé, me gustó, de una de tus publicaciones, Un impulso hacia la mediación. Cuéntanos, Mari, ¿qué están haciendo en España para reconocer? Ya nos comentabas que hay un movimiento de mediadores, sobre todo la ley. Aquí en México le llamamos iniciativa de ley. Allá entiendo, por lo que pude leer cuando investigué para este tema, un impulso es justamente algo similar, que es la iniciativa. ¿Qué contempla de manera general o cuál es lo novedoso de esta iniciativa a la que tenían en el 2012, Mari? Claro, pues le indico, sobre todo, os comentaba antes, ¿no? La ley 5/2012 no imponía esa fase explicativa como obligatoria para llevar a cabo las posibles demandas posteriores, ¿no? Para iniciar el proceso judicial. ¿Qué estamos intentando hacer ahora? Después de tantos años de lucha por parte de los mediadores, de que se haga visible, vemos que hace falta algo más. Hace falta algo más y necesitamos pasar a la acción ya. Entonces, ¿cómo intentamos pasar a la acción? Bueno, pues por lo menos a través de este anteproyecto de impulso a mediación, que ya os digo que se ha quedado bloqueado, pero que intentaremos que a los siguientes años se haga visible la importancia que siga adelante, ¿no? Es que esa fase de explicativa, ¿no? Esa fase donde te reúnes con ambas partes y les explicas que la mediación, y después ellos posteriormente toman la decisión si quieren continuar o no, ¿no? Pero esa fase, hacerla obligatoria, por lo menos en el ámbito civil y mercantil, para que de esta manera por lo menos conozcas qué te quiero decir, y tú ya tomarás tus decisiones posteriormente, pero sin conocer lo que es la mediación, tú no puedes decir que no. Eso es lo que pasaba. No quiero saber de la mediación. ¿Por qué? Porque no la conoces ni siquiera. ¿Por qué no quieres escuchar?
Por lo menos eso es lo que estamos intentando, por lo menos escuchar, que se nos escuche y que se entienda por lo menos qué es la mediación. Luego Mari, ya se toma la decisión. perdón, en esa parte, digamos que es obligatoria la plática, la charla de la explicación, y ustedes, la ley propone que se extienda algún documento que diga, ya cubrieron esta parte, no es un requisito fundamental para que puedan recurrir, en este caso, si no hay acuerdo o convenio, a la instancia jurisdiccional. Exacto. ¿Qué es lo que se imponía en este anteproyecto de impulsamiento y posteriormente en la eficiencia procesal se está, digamos, de forma tangencial también derivando a ello? Bueno, pues que las partes, si por ejemplo yo quiero interponer una demanda, imagínese civil, ¿vale? Por un incumplimiento contractual, bueno, pues primero tengo que ir a mediación para resolver ese asunto. En caso de no llegar al acuerdo o yo no quiero seguir la siguiente fase de mediación, yo puedo interponer perfectamente la demanda sin ningún tipo de problema, ¿no? Además, también desde, claro, este movimiento de los mediadores también ha afectado a los jueces, ¿no? Tenemos muchísimos jueces que son pro mediación y lo que se está creando también entre los propios jueces y magistrados es esa fuerza porque se entienda que derivar a mediación es algo necesario, más en concreto en las situaciones de familia, ¿no? En lo que hay situaciones muy complicadas con menores por delante, hermanos, sociedades, familias. Esas situaciones, sobre todo en los magistrados, están dando muchísimas ponencias y muchos talleres haciendo ver que es necesario derivarlos a mediación. Y en muchos juzgados ya se está haciendo. Lo cierto es que ya se está haciendo y los propios jueces así lo comentan. Por ejemplo, en las últimas sentencias sobre derivación a mediación decía algo fundamental, y es que los jueces a veces dictamos sentencias, ¿no? Se dictan sentencias, pero no se resuelven conflictos. Y la mediación lo que hace es resolver conflictos. Los propios jueces lo dicen. Entonces, lo dicen los propios jueces, ¿qué más queremos, no? Por lo tanto, estamos luchando en que se haga ver no solamente por parte de los mediadores, sino por ejemplo, como ya os digo, también por parte de los jueces, ¿no? Y estas últimas novedades legislativas está impulsando, sobre todo, que esa fase explicativa por lo menos se haga necesaria. Bien. Muy bien, pues creo que eso es algo interesante. Al final de cuentas, eso será un gran avance para la mediación en ese territorio. Mi estimada Mari, es momento de irnos a otro breve corte de estación. Les invito a que sigan con nosotras y con nosotros aquí en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl, en esa radio 97.3 FM. Gracias por continuar en Senderos a la Paz, aquí en esa radio 97.3 FM, la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl. Continuamos con María Petronela Popiuk, con el tema de hoy, un impulso hacia la mediación. Nos platicabas hace rato en el segmento anterior, mi querida María, qué es la mediación en España, cómo ha ido evolucionando, qué es lo que han hecho los mediadores en su lucha para poder reconocer, para que pueda ser reconocida la importancia de la aplicación de los mecanismos de solución de conflictos. Mari, ¿qué futuro puede tener la mediación en España con esta ley o con este impulso a la mediación? Pues desde luego abre muchas puertas, pero fíjese no solamente a la mediación, sino al resto, ¿no? de métodos alternos. Yo lo llamo la puerta giratoria, ¿no? Es decir, en lugar de hacerse imperativo acudir a mediación antes de interponer la demanda, el sujeto y su representante, es decir, el abogado, tiene esa potestad y ese derecho de elegir qué método se adecua más o mejor a la situación en conflicto, ¿no? Puede que una conciliación sea más adecuada o puede que una mediación sea más adecuada. Por lo tanto, en caso de que se apruebe finalmente ya os digo, con las enmiendas que se están creando y se convierta en ley,
lo que se producirá es eso, que los propios abogados tendrán la propia facultad de derivar a conciliación, a mediación o a ese tercero neutral que crea esa figura novedosa, que ya veremos en qué se convierte, y que por lo tanto se dé a conocer, como ya os digo, no solamente la mediación, sino en caso de que sea necesario acudir a la figura de la conciliación, también se haga imperativo, ¿no? Entonces, bueno, pues es una de las formas en las cuales no solamente la mediación se va a promover, sino también otros métodos adecuados de solución de conflictos, que a mí, sinceramente, no me parece mal, puesto que obviamente si en una situación a mí como, bueno, yo persona en conflicto veo correspondiente o que se adecua mejor a mis necesidades ir a una conciliación, puede ser, ¿no? Es decir, ¿por qué no? Ahora bien, lo cierto es que no impulsa al 100% la mediación como hacía el anteproyecto de impulso de mediación, sino que de esta manera se impulsa el resto de mecanismos, pero no en concreto solo la mediación. Entonces, bueno, pues tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Pero lo cierto es que mejor que haya esto que nada, ¿no? Yo Claro. creo que luego es una mejoría. ¿Y por qué me comentabas hace rato que que esta ley incluye solamente la materia civil y la materia mercantil? ¿Qué pasa con la materia familiar, la laboral u otras Claro. ramas del Al igual también se que encuentran la en ley, conflicto? claro, al igual que la ley 5/2012 excluye el ámbito penal, el ámbito laboral y el ámbito administrativo. Esto lo hace, según si no recuerdo mal, la exposición de motivos, porque se necesita una regulación específica para esas materias. Lo consideran unas materias bastante, por así decirlo, diferenciadas al ámbito civil y mercantil. Por lo tanto, para todas ellas necesita una regulación más específica enfocada en el ámbito correspondiente. Por lo tanto, lo quita del ámbito lo que es la ley 5/2012, así como el anteproyecto de eficiencia procesal, puesto que según en la exposición de motivos, bueno, pues se precisaría una regulación específica para ese ámbito en concreto, ¿no? Lo cierto es que si vamos al ámbito penal es muy diferente del ámbito civil, está claro, Claro. ¿no? Y de hecho, en España, si no recuerdo mal, en 2015 se ha intentado, bueno, pues con el estatuto de la víctima, pues favorecer, por ejemplo, las mediaciones penales o la introducción de la justicia restaurativa, que de hecho poquito a poco se está implementando cada vez más, ¿no? Pero son ámbitos que están excluidos, puesto que se entiende que requiere de una regulación específica en su ámbito. Muy bien. Bueno, en México, por ejemplo, la ley penal sí contempla los mecanismos alternativos. Tiene poco que también entró en vigor, pero sí llevamos un avance. Pero otras materias, ahora también la materia laboral contempla en etapa prejudicial obligatoria la conciliación, y los demás estamos en espera de que se resuelva también la iniciativa de ley también, algo similar a lo que ustedes proponen. Bien, desde la perspectiva que tiene esta ley, Mari, ¿cuál sería el alcance de poder influir en la sociedad de que la mediación como un método pacífico de solución de conflictos derivadas sobre todo en este momento histórico y de crisis mundial como lo es la pandemia? Pues básicamente implementar la mediación. Yo creo que hace de forma imperativa, empuja, por así decirlo, a que se lleve a cabo o que se pruebe por lo menos estos métodos, ¿no? ¿Cuál es aquí el gran problema, el gran dilema? Que estos mecanismos los puede hacer el propio abogado. ¿Qué pasa? Que muchas veces el propio abogado, yo misma soy abogada y mediadora, pero muchísimos abogados son abogados, pero no se han formado realmente en mediación, ¿no? Entonces se piensan que hacen mediaciones cuando en realidad eso no es una mediación. Una mediación no consiste en coger a las dos partes y decir qué ha pasado y, bueno, cómo podemos solucionar esto o dar una recomendación. No. Una mediación implica aplicar las técnicas de mediación. Eso requiere tiempo, eso requiere sesiones, eso requiere paciencia y eso requiere realmente dar lo mejor de ti como profesional de la mediación, y eso requiere mucha formación. Claro. Entonces, seamos sinceros, pese a que tú das las herramientas a los abogados para que puedan aplicar estos mecanismos, esto es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque por un lado,
se intenta, bueno, pues es verdad, mejorar los mecanismos y demás, pero claro, si lo sigue haciendo el abogado, que no está bien formado en mediación, pues aboca lo mismo, ¿no? Que se intente, bueno, pues de forma rápida llegar a una solución y si no, pues, bueno, pues si no, demandamos, ¿no? Entonces, es un arma de doble filo. Espero que se implemente bien, espero que con las enmiendas que se haga y con los cambios que debe haber en la ley se mejore este punto, puesto que si no, pues se convertiría quizá desgraciadamente en una, digamos, una fase, bueno, pues una más, ¿no? Que se deba pasar para yo poder interponer la demanda, ¿no? Sería una pena, es Mari, decir, que se convierta en algo rutinario, ¿no? Mari, y en las currículas de la formación de los abogados, de la carrera del derecho, ¿sí incluye mecanismos alternativos como materias, como asignaturas, donde realmente se puedan formar los nuevos abogados o no? Porque así como lo comentas, pues está claro cuál podría ser el resultado. En manos de alguien que no lo conoce, que lo desvirtúa, y no solo que lo desvirtúa, por como sucede acá en México, sino que lo desacredita y dicen no funciona. Aquí pasa exactamente lo mismo, y creo que es algo que a nivel mundial tendríamos que unificar, cómo empujar justamente, bueno, que además ya la ONU, donde dice la formación tiene que ser muy clara en cultura de paz, pero ni siquiera las carreras lo tienen implementados. ¿Sí lo tienen en España? Pues en España, fíjate, según la Ley 5 de 2012, no se imponía de forma obligatoria que se estudie la mediación en la carrera de Derecho. Con el anteproyecto de curso de mediación, sí se impuso que en las carreras de Derecho y Ciencias Sociales, como puede ser el resto de ámbitos, ¿no? Psicología, tecnología, bueno, pues sí que se impusiera estos mecanismos alternativos, ¿no? Al igual que el anteproyecto de eficiencia, pues intenta implementar estos mecanismos, ¿no? ¿Qué pasa? La realidad es otra. La realidad es que en la carrera de Derecho no se estudia mediación. Fíjate, solamente en el máster de abogacía, es decir, aquí en España tú tienes que hacer la carrera de Derecho 4 años, posteriormente hacer un máster habilitante de 1 año y medio aproximadamente y posteriormente en la tercera fase pasar un examen estatal de abogacía. Tú te presentas cada año ese examen y si no lo pasas, pues tienes que volver a presentarte, ¿no? Entonces, en ese máster, bastantes universidades implementan los mecanismos alternos, pero durante la carrera, muchísimas universidades no lo tienen implementado en su plan de estudios. Esto es un grave error. Claro. Un grave error, porque si desde el primer año nos enseñan el conflicto, pero no nos enseñan a gestionarlo, sino a enfrentarnos, acabamos en lo mismo, acabamos en los 4 años, los abogados con una mentalidad de tengo que ir, tengo que ganar siempre, es decir, en vez de gestionar, de saber desarrollar el conflicto, abocamos a lo contrario, ¿no? Entonces esto, a través de estos, ya os digo, hay bastantes másteres que he podido observar y sobre todo en el que yo he estudiado, sí que se implementaban los mecanismos alternativos, ¿no? Bien. Pero como ya os digo, en la carrera de Derecho no se estudia, normalmente no se estudia. Quizá ahora se está empezando a implementar cada vez más, pero con regla general uno no sabe cuando sale en la carrera qué es la mediación y es realmente una verdadera pena. Sí, creo que es algo que adolecemos en el sistema educativo, en esta formación del derecho, que además no necesariamente tienen que ser abogados los que apliquen los mecanismos de solución de conflictos. Pero bueno, yo creo que sí es algo importante que para que los abogados salgan con otra visión y no crean que los mecanismos no funcionan. Bien, Mari, quiero compartirles que nuestra radio comunitaria, como un servicio a la comunidad y a la que nos debemos fundamentalmente, tenemos el espacio Alerta Hoy por Mí, donde puedes hacer el reporte de personas desaparecidas o extraviadas y que transmitimos y difundimos los días lunes, miércoles y viernes a las 2 p.m. a través de todas nuestras redes sociales. Si necesitas de este servicio, te puedes comunicar con nosotros a cabina para que de inmediato podamos atender tu llamado. Les recordamos que nos puedes escribir
Tus comentarios, todos los leemos a través de la página de Facebook, o bien, si te quieres comunicar con nosotros a cabina, al 55 22 28 01 33. Mari, amigas y amigos radioescuchas, quiero compartirles, antes de irnos a nuestro último corte, nuestra sección Arte y Paz. Y enseguida regresamos con ustedes. Poesía de la autoría de Javier Moyano Rabiarte, 26 de septiembre de 2016. Sí. Mi generación no toda tomó a Chocolisto, ni veían la violencia en televisión. En Colombia descuartizaron personas con motosierras, minaron el campo, convirtieron los ríos en fosas comunes, explotaron carros, aviones, edificios, collares, burros, sobres, sueños, vidas, y no es cuento. Y mis palabras son inútiles para hablar del horror. En Colombia las clases dirigentes se lo robaron todo, mientras millones eran despojados de sus tierras. Miles secuestrados y un par de millones con suerte huyeron de la tierra que les vio nacer. Y no es cuento, ni Macondo, ni la tierra del olvido, ni la del Sagrado Corazón. En Colombia, unos y otros reclutan niños para el consumo, para la guerra, para la ignorancia, para la soledad. En Colombia se cambió vidas de jóvenes pobres por medallas para lucir el honor y les llamaron falsos positivos. ¡Qué vergüenza! ¿Y ahora qué? ¿Perpetuar el odio para otras generaciones? ¿No es acaso más que justo y necesario hacer un alto en esta ensangrentada historia y demostrar que nuestras estirpes sí tienen derecho a una segunda oportunidad sobre la tierra? Les agradezco que continúen sintonizando la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl en esa radio 97.3 FM. Estamos en Senderos a la Paz platicando de un impulso a la mediación. Con María Petronela Popiuk, mediadora de España, entramos, Mari, en el último segmento de nuestro programa del día de hoy. Y me gustaría que pudieras comentarnos desde la perspectiva de esta ley de impulso hacia la mediación, ¿crees que se pueda contribuir para que esta ley ayude a reducir el estado de violencia que vivimos, pues también derivados prácticamente de la pandemia, y bueno, de la que vivimos de forma cotidiana, se puede transformar a través de esta vía de la pacificación? Por supuesto que sí. Cualquier ley que impulse la mediación contribuye obviamente a la paz, ¿no? Acordemos que cuando hablamos de mediación, pues bueno, no simplemente hablamos de que las partes han llegado a un acuerdo y demás, sino que gracias a la mediación se crea ese vínculo y esa mejora no solamente en el entorno de las personas, sino en la familiar. Y a la vez, evidentemente esto es como una bola de nieve. Si tú hablas de la mediación a tu familia y entiendes qué es la mediación, vas a intentar implementarlo también al resto de tu alrededor, ¿no? Aplicar esos principios y estas formas de gestionar el conflicto que se aprende durante la mediación. Por lo tanto, gracias a la implementación de esta ley, ojalá sea efectiva, pues se intentará obviamente implementar no solamente con los propios mediandos, sino que a su vez se vaya desembocando en diversos principios y por lo tanto llegar a la cultura de la mediación que queremos implementar en definitiva y obviamente también desde el ámbito escolar, ¿no? Es fundamental. Ayuda a reconstruir el tejido social, definitivamente. Cualquiera de los mecanismos, yo creo que forma parte de una experiencia que viven los mediados o a los que se interviene y que ayuda a una reflexión para que después lo puedan aplicar en otro ámbito de su vida. Yo estoy convencida de eso y estoy convencida de que los mecanismos justamente ayudan a la reconstrucción del tejido social y, por ende, a que haya paz. Creo que es algo que requerimos hoy en día en cualquier ámbito y sobre todo si lo implementamos, como lo comentábamos hace rato, en la materia educativa.
Un niño que nace o que va creciendo en la cultura de paz, se le hace de forma cotidiana, no como lo que hemos vivido en la actualidad de la violencia, que ya los niños están desarrollados en un ambiente de violencia que lo ven algo tan normal, algo que no debiera de ser, y bueno, la mediación debiera de ser justamente eso, algo normal, algo que aprendamos desde pequeños para que vivamos ahora sí que vivamos en paz y en otras condiciones que yo creo que todo mundo anhelamos en la actualidad. Mari, a manera de reflexión y para ir concluyendo un poquito esta charla, platícanos una experiencia en que en tu ejercicio como mediadora hayas tenido y que te haya hecho reafirmar qué es el sendero, qué es el camino para la solución de los conflictos y de la vía pacífica como la mediación. Claro que sí. En ese punto, fijaos, os voy a comentar algo que quizás se va del ámbito civil y mercantil, pero que me parece muy interesante, porque de esta manera vemos también la posibilidad de la reconciliación y de la solución al conflicto, ¿no?, en otros ámbitos como es el ámbito penal, ¿no? Concretamente, yo estoy cofacilitando aquí en Madrid un programa de justicia restaurativa, donde una de las herramientas de la justicia restaurativa es la mediación penal. En este caso, además de la mediación penal, existen otro tipo de herramientas como por ejemplo los diálogos restaurativos. ¿Por qué? Porque de esta manera no solamente pueden colaborar el propio infractor y la víctima, sino también el resto de la comunidad que se ha visto afectada. Y esto es imprescindible, por ejemplo, en los casos de violencia comunitaria, ¿no?, donde se aplica mediación comunitaria e intercultural, ¿no? Entonces, una de mis experiencias, pues quizá que más me han tocado, porque las he vivido con mucho corazón y la verdad que está dando sus frutos muchísimo, es los diálogos restaurativos en mediación, en justicia restaurativa penal, ¿no? Concretamente, bueno, pues se ha llevado a cabo con diversos pues personas que han sido delincuentes y que han cometido ciertos delitos tipificados en el Código Penal, que por confidencialidad no puedo exactamente concretar, pero que son delitos de bastante entidad y bastante seriedad, y por los cuales, bueno, pues han cumplido sus penas o incluso lo están cumpliendo algunos. En este punto, fijaos, la propia víctima o el propio victimario se quiere poner en contacto con la víctima para explicarlo, incluso para pedirle perdón, ¿no? Entonces, claro, la propia víctima, ella puede aceptar esa carta para verse con el victimario o no, ¿no? Entonces, en este programa lo que estamos haciendo es preparar a ambas partes para que en un momento concreto puedan verse las caras y puedan comentarse por qué me has hecho esto, y la otra, evidentemente la víctima, entenderlo o no, ¿no? Es totalmente voluntario, pero que sepáis que existe, que se hace y que funciona. En definitiva, estoy ahora mismo en un proceso de 7 pasos, más o menos estoy en una sesión quinta, que es el perdón, y en esta sesión lo que se hace es implementar y descubrir a los victimarios, obviamente, qué es el perdón, porque una cosa es cuando tú pides perdón y otra cosa es cuando pides perdón de corazón, porque ahí es donde intentas reparar, ¿no? Y la segunda sesión hablaríamos de la reparación y posteriormente se verían con sus víctimas, ¿no? Entonces es importante ir preparando a cada uno por su parte para que, llegado el momento, puedan ambas partes encontrarse, comentarse qué es lo que ha pasado, por qué me has realizado este daño y sobre todo hacer entender que este daño no solamente se lo ha perjudicado a la propia víctima, sino también a su entorno. Se ha visto afectado a su familia, sus amigos. Ella misma como persona ya no confía en los demás debido a ese hecho que ha cometido. Aunque sea, por ejemplo, un simple hurto, no nos damos quizá cuenta de lo que provocamos con ese hurto. Es que no es simplemente quitarle el móvil a esa persona, es que a lo mejor dentro de esa agenda había algo tan valioso que es que no es el dinero lo que vale, sino la información. O no es ya realmente el hurto en sí, sino la desconfianza que me ha provocado en mí hacia el resto a partir de ahora en cualquier situación, ¿no? Entonces, gracias a estas sesiones
las propias partes van a poder explicar lo que ha provocado en sí mismas estos hechos y cómo el victimario sí puede reparar estos daños, aún estando en la cárcel o habiendo salido, ¿no? Entonces, son otro de los mecanismos que me hubiera gustado un poquito hablar más en ellos, pero aprovecho esta ocasión para comentaros con mi experiencia y en donde sobre todo he visto la verdadera cara de lo que es el perdón, ¿no? Cuando una persona realmente perdona de corazón y pese a que simplemente a veces necesita un simple perdón y explicar el por qué lo ha cometido. Con eso ya la víctima se queda tranquila y puede seguir haciendo su vida, ¿no? Muchas veces en los juicios pues vemos eso, que, ¿no? Que se lleva a cabo la sentencia, se cumple la condena y el delincuente vuelve a delinquir. ¿Por qué? Porque no se ha entendido el concepto de lo que es la justicia. Cuando se explica realmente lo que es la justicia, lo que son los principios, lo que es la paz, entonces es cuando no va a volver a reincidir ese victimario, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues es con mi experiencia, es donde se ha llevado a cabo pues esas tipos de reconciliaciones, yo misma he podido ver que existe esa posibilidad, que existe la posibilidad de crear paz y a su vez transmitir esos valores a tu entorno, ¿no? Por lo tanto, para mí es un gran descubrimiento y que siempre que puedo lo cuento. Gracias, Mari, por compartirnos esto, porque acabas de tocar una fibra muy sensible. Justamente eso es reconstruir el tejido social. Cuando las personas se reconcilian después de haber una que cometió un delito y la otra que fue víctima de ese delito, logran entender qué fue lo que los motivó a una y a otra parte. Esa empatía que se tiene que generar a través de la mediación es lo que ayuda a entender y a no reincidir y entender el por qué el otro pudo haber actuado de esa manera, ¿no? Y la parte fundamental que acabas de mencionar, que yo creo que es lo básico y lo importante, el perdón que sale del corazón, que sale en la vía de los hechos para poder transformar ese entorno que en algún momento fue violento a un escenario de paz. Gracias, Mari, por compartirnos esto. Yo creo que es un ejemplo muy claro de que efectivamente podemos, a través de los mecanismos de solución de controversias o de conflictos, generar paz social. Mari, desafortunadamente, Senderos a la Paz llega al final de la transmisión del día de hoy, que es además la número 21. Se vienen cosas interesantes, yo creo que para tu país, para nuestro país, con estas propuestas legislativas que ayuden a mejorar el entorno social y sobre todo el que se ponga a funcionar realmente esta forma de solucionar conflictos y también de hacer justicia. Mari, una breve conclusión de ese tema que nos has regalado el día de hoy. Simplemente como conclusión, hay una frase que me gusta mucho y es que a veces simplemente tenemos que escuchar. A lo largo de nuestro día a día nos pasamos corriendo al trabajo, nos pasamos yendo para acá, y a veces simplemente hay que quedarse quieto, reflexionar y pensar, ¿no? Cuando se encuentra una persona en conflicto, pensar, ¿realmente esto qué me provoca? ¿Esto realmente qué consecuencias tiene para mí ir a juicio o ir, por ejemplo, a desembocar más problemas de los que realmente tengo? ¿Y por qué no simplemente escuchar a una persona que me quiera ayudar, como es un mediador? Simplemente ve a escucharlo, escúchalo y después tú tomas tus propias decisiones, ¿no? Entonces, por eso digo que simplemente nos tenemos que sentar, relajarnos, pensar en nosotros, pensar en nuestro entorno y realmente pensar en sí mismos también. ¿Cuáles son mis verdaderos intereses? ¿Hacer daño a esta persona o realmente reconciliarme y estar tranquila tanto él como yo? Por tanto, eso es lo que aporta la mediación. Al fin y al cabo, lo que aporta es la paz, la tranquilidad y realmente construir lo que yo digo, tu propia justicia. Porque la mediación, lo que yo llamo mediación, es la justicia negociada, ni más ni menos. Lo que tú vas a obtener en la mediación es simplemente tu propia justicia. No la que te ponga un juez y la tienes que cumplir obligatoriamente. Es la que tú mismo consideras que es la mejor que para ti. Entonces, ¿quién más que tú vas a saber qué es lo mejor para ti? ¿Te lo puede dictar un juez? Sí, te lo puede dictar. ¿Te puede dictar a tu favor? Por supuesto que sí.
pero quizá eso no es lo que realmente te hace feliz, sino que la otra parte te pida perdón, te explique por qué y tú considerar que esto es lo que mejor es para ti y para la otra persona, ¿no? Y a partir de ahí tomar una reconciliación de la amistad, incluso de quién sabe, ¿no? Del matrimonio. Es decir, que también no solamente construye el propio conflicto, sino las futuras relaciones que podrían construir en un futuro, ¿no? Por lo tanto, escuchar y ser escuchados es lo que hace la mediación. Muy bien. Muchísimas gracias, Mari. Te agradezco de todo corazón que el día de hoy nos hayas aportado esta charla, estas experiencias, que hayas compartido con nosotros lo que está pasando en España. Es importante para nosotros tener otra visión de lo que sucede en otras latitudes del mundo para entender que efectivamente los mecanismos de solución de controversias nos ayudan a generar paz social, paz personal, paz interna y yo creo que muchos beneficios sociales. Te agradezco que hayas estado con nosotros y también quiero darle un agradecimiento a las voces que hacen posibles nuestras cápsulas y nuestras secciones, a los niños y a las niñas que participan con nosotros, a Adis, a Ernesto, a Victoria, a Tania. Gracias a todas por participar con nosotros y también, por supuesto, a Noé Colín, que forma parte del equipo de Senderos a la Paz. Muchísimas gracias a todos y a todas, también a nuestro operador técnico, a Gustavo Jafar, que se encuentra del lado de los controles, a nuestra familia de Nesa Radio. Te invitamos también a que sigas la programación de Nesa Radio 97.3 FM desde la radio comunitaria de Ciudad de Nezahualcóyotl para el mundo. Gracias por su compañía y hasta la próxima. Gracias, muchísimas gracias por esta invitación. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz.